Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI millones de personas en África caminen horas cada día para conseguir agua, mientras debajo de ese mismo suelo existen acuíferos con suficiente agua para abastecer el continente durante siglos? El agua existe. El problema no es la escasez. El problema es quién controla el acceso. En 2012, investigador... Entro a hablar y va un video que te lo puse ahí. Es el primer video que tiene que ver con lo que está ocurriendo en la Argentina, más que nada, y en Chile, que están regalando todos los minerales de ellos. Bueno, yo no te oigo, si está mejor, pero voy a hablar primero. Bueno, esperábamos para hoy la presencia del diputado rochense por el Partido Nacional, Fabricio Núñez. Pensamos que estaría un poco complicado con temas rendición de cuentas, quizás. Bueno, esperemos que para el mes de julio o agosto lo tengamos de nuevo. Ya hemos explicado la importancia que le damos a este intercambio entre dirigentes políticos con la fuerza política que representamos nosotros, que viene a ser la organización política Unidad Popular, lema Asamblea Popular. Y nosotros dentro de la organización política Unidad Popular estamos dentro del Partido Humanista y constituimos el Partido Humanista de Rocha o en Rocha. Así que esperemos en mes de julio o agosto tener al diputado del Partido Nacional por el departamento, Fabricio Núñez. Para el 1 de julio, que es el próximo miércoles, vamos a tener un invitado que es Johnny Saldivia, que es dirigente del gremio de UTE, es decir, AUTE, Asociación de UTE, de Trabajadores de UTE. Lo tendremos el miércoles que viene y ahí se explicará un pequeño videíto que aparece ahí que habla del precio que se está vendiendo la energía eléctrica y el precio que actualmente el país paga. Pero ahí abundaremos con la presencia de este hombre, dirigente del gremio de los trabajadores de UTE, Johnny Saldivia, el próximo miércoles. Para el miércoles 8 está la confirmación de la participación de Flavia Coelho, que es parte de un grupo conformado dentro de los desconformes del Frente Amplio que se llama MIFA, Movimiento del Interior del Frente Amplio, MIFA. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que a veces tiene que ver con la gente que uno ve en la calle. Los otros días me encontré con un veterano que conozco de muchos años, muy hincha frente amplista y enormemente decepcionado. Me decía, Luis Lacalle Pou me dio 200 pesos de aumento. Desde la jubilación es baja, el de andar en un entorno de 20.000 pesos por mes, un poco menos o un poquito más, muy poco. Bueno, me decía, Lacalle Pou me dio 200 pesos por mes y el Frente Amplio, Odore, me dio 213. Como diciendo, estos son lo mismo. Le dije, bueno, veo que por fin estás viendo algo, que son ambos la misma cosa y que gobiernan en equipo. Pero es muy reciente tu duelo, vamos a esperar que lo cumplas con cierta tranquilidad y después te vamos a poner ahí
en una lista de difusión para irte dando de a poco determinados materiales para que entiendas que estas dos coaliciones mayoritarias juegan en equipo, juegan de conjunto. Bueno, estas decisiones tienen dos destinos. Las decisiones que están teniendo tienen dos destinos. O crece, que no es fácil, la perspectiva seria de cambios que implica pensar en organizarse y dar batalla a corto plazo para lograr alianzas quizás no tan buenas, pero necesarias, y habilitar toda la sumatoria de lo que tiene que ver con organizaciones sociales. No hay duda ninguna que hay que ver la manera de integrar las organizaciones sociales y que entiendan que es imprescindible a toda organización social estar unida a un proyecto de país. Es decir, el movimiento social por sí solo, pero es importantísimo, la existencia de movimientos sociales que reivindican determinadas cosas, que protestan contra determinadas cosas y se organizan, es importantísimo. Peor sería que no estuvieran. En ese aspecto son muy positivos. Pero nosotros insistimos, e incluso desde nuestra estrategia política hay que tener organización detrás, organización social, hay que tener una organización real que tenga que ver con territorio, hay que tener una organización que tiene que ver con lo funcional, es decir, con lugares de trabajo, porque de otra manera los cambios no son realizables. Esto hemos insistido mucho, pero muchas veces la gente no entiende qué queremos expresar con esto. Es inviable, no se puede pensar que se puedan realizar cambios si no tienes pueblo detrás organizado. Es impensable. Los cambios, ahora si vas a engañar al pueblo cada 5 años, con plata mediante, suministrada por los grandes capitalistas, tanto de afuera como de adentro, bueno, si vas a engañar al pueblo, lo vas a engatusar por 5 años más, en realidad lo que precisa es la carmestolenda electoral, tener la mayor influencia posible, contar con los mayores recursos económicos para, digamos, ocupar todos los lugares de posible propaganda de todo tipo, en los medios, pero después tener la cartelería suficiente, que cuesta dinero, en la calle. Y a partir de ahí volver a engañar al pueblo y que espere por 5 años más, porque esa es la realidad. Entonces, si quieres hacer cambio, que es lo que queremos hacer nosotros, ahora después vamos a conversar de alguien que nos parece bastante lamentable, lastimoso, lo que llega a asegurar. Y juega con un electorado que no entendemos cómo, pero igual ha acompañado a tantos sátrapas, a tanto mentiroso, que se juega que también lo acompañe a él. Ya vamos a hablar concretamente. Bueno, está esa cuestión de ir sumando lo social, y la segunda alternativa de todo esto es que con grandes pliegues de propaganda y discurso en todos lados está el poder económico detrás de sectores de extrema derecha que crecen. Lo que la otra vez decíamos, el progresismo, el Frente Amplio, no da salidas. La gente decepcionada o se arrima a gente como nosotros, que con seriedad, sin promesas falsas, planteamos cambios que son posibles realizar, o OTA elige la extrema derecha, que el gran capital te la pone ahí, que es lo que está pasando hoy en toda América Latina, que está triunfando a partir de la enorme decepción que acarrean los gobiernos progresistas.
entre comillas, de izquierda. Como decía Diego Rusarín, esa izquierda indefinida. Esa izquierda que en última instancia no sirve para nada. La izquierda woke, que ha cambiado los postulados de defender la soberanía, la existencia de clases sociales dentro de una sociedad capitalista, que sus intereses son totalmente distintos, y la sociedad capitalista y el capital tiene su propio Estado, el Estado capitalista, y aún en democracia ellos alimentan los partidos políticos que les son afines, que defienden sus intereses. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Por qué tenemos una interés de usura? Y porque gobiernan para los banqueros, no gobiernan para el pueblo. Y los banqueros hacen plata si el interés que cobran es alto. Incluso lo hace el Banco Estatal, la República. Gana más de 700 millones de dólares por año de ganancia. ¿Debido a qué? Y bueno, que tiene intereses abusivos. Bueno, y eso es gobernar para cierta gente. Eso tiene que entenderlo usted, señora y señor. Ya hemos explicado que se puede prestar aún más la inflación entre un 7 y 8% de interés anual a un 10-11%. Es totalmente viable y deja ganancias que dan para lo básico. Pero claro, en ese caso, el Banco Estatal no tendría enormes ganancias y la banca privada extranjera no funcionaría a nivel de nuestro mercado interno. No tendría opción, no le convendría, no quisiera estar cobrando intereses que la banca estatal puede ofrecerle al pueblo uruguayo y a toda la producción. Otro tema es grandes productores, grandes capitales, que en los bancos, tanto privados como del Estado, se entienden para que el interés que paguen sea mínimo. Bueno, esas alianzas políticas que también podemos crecer, y lo que no dije, pero es evidente lo que ha ido pasando en toda América Latina, que está ganando la extrema derecha. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Colombia, Perú. Bueno, todos esos países, y ni hablar en Centroamérica, que después vamos a tener un videíto que con respecto al tema de Honduras habla del papel a cumplir por un futuro presidente de Honduras, que Estados Unidos rescató porque es narcotraficante y tenía una pena de 45 años. Y lo va a promover Estados Unidos para que sea el presidente de Honduras. Así que esas son las dos alternativas que tenemos. Debemos ver el Partido Humanista, lista 1969 y la Unidad Popular, de crear alianzas políticas, si fuera posible, y sociales. Los movimientos opuestos a retrocesos y entregas, por ejemplo, como el Mar Libre de Petroleras, es correctísimo oponerse a las petroleras en el país, porque el petróleo hay que sustituirlo por un lado. Por otro, porque el Uruguay tiene energía de sobra a partir de la energía eléctrica y de construir autos, trenes y mucha locomoción que podría ser eléctrica y no contaminaría. Entonces tenemos posibilidad. Ahora, cuando surgen esos movimientos sociales, ¿qué carencia le vemos nosotros? Que capaz que no comparte alguna persona de las organizaciones que con gran lucha se han opuesto a las petroleras en nuestro país y a las prospecciones sísmicas por todo el daño que causa. ¿Qué es lo que vemos que falta? Un aspecto propositivo, es decir, que fuera unido esa crítica a una salida de trabajo. ¿Y esa salida de trabajo en qué podría consistir? Bueno, oponernos a las petroleras por un lado, porque eso es nefasto, es negativo para el país, y lo que estaban haciendo ahí es tirando dinero, que son los condicionamientos que trae la deuda externa, todo no lo podemos explicar a la vez. Entonces, ir unido a un proyecto pesquero nacional, en serio,
que puede llegar a crear incluso 5.000 empleos. Entonces, estos son los temas propositivos, de propuesta, que tienen que estar y que a partir de ellos tenemos que ver cómo nucleamos gente, cómo organizamos todo este tipo de cuestión y vamos construyendo un pueblo que se organiza, que hoy todavía no lo tenemos. Por ejemplo, se puede plantear la reapertura del puerto de La Paloma, trayendo de 5 a 10 barcos de altura, operando en el puerto. 10 barcos de altura que están dispuestos a venir los armadores, significan 300 empleos directos, 300 empleos directos, entre las embarcaciones de los barcos, más la gente que deberá trabajar en la carga y descarga. Bueno, son 300 puestos de trabajo en La Paloma que son hoy súper necesarios cada vez más. Se viene de una temporada, la 25-26, que fue, con respecto a la 24-25, de un 35 menos de ingresos. Hubo 35 menos de ingresos por turismo esta última temporada con respecto a la anterior. Un 35% menos. ¿Eso qué significa? Y bueno, que la mayoría de los propietarios ni siquiera solicitan trabajadores para hacer una pequeña reforma, para hacer un arreglo, incluso la pintura, en la medida que no sea muy calamitoso el estado en que esté en las casas, y es probable que se evite, hasta pintar, que eso llegaría con agosto, septiembre. La Paloma hoy, más allá de la miseria que hay también en Rocha, en la ciudad, y en todo el departamento, en La Paloma hoy la situación está muy jodida, como está jodida en todo el país. Entonces, nosotros queremos que una organización como la Plenaria María Romana debería de ayudar a hacer en su plataforma, a tener la reapertura del puerto de La Paloma. Entonces esto le puede consignar gente que lo acompañe en esta tarea, en la zona de la playa, que va desde los balnearios que están para el norte, digamos, de la Pedrera hasta la laguna de Rocha. Se debería de poner una plataforma que uno de los puntos para el plenario María Romana podría ser reapertura del puerto de La Paloma y su puesta en funcionamiento. Sé que algunos compañeros que integran la plenaria María Romana escuchan este programa y bueno, podría ser importante y deben de tener otros puntos para ir concitando la organización del pueblo trabajador, porque este tema de la pesca y en general resolver otras cuestiones que allí están presentes, como la falta de frío, que también eso valoriza mucho al pescador artesanal para tener un mejor valor por su pesca. Bueno, son todos temas que yo creo que hay que ponerlos en el tapete y organizarnos alrededor de ellos. Y ahí también, como ha planteado tantas veces Jorge Villi, que se puede invitar para que venga, por ejemplo, si se organizara algo de esto, el plenario María Romana puede traer y tener la presencia de Jorge Villi, alguien con experiencia de 30 años y que está muy preocupado por fortalecer un proyecto pesquero nacional en serio, para crear con facilidad miles de empleos en el departamento, bueno, las especies que se pueden agregar y que hoy no se están pescando. Hasta esos temas creo que tienen que estar en las organizaciones sociales, que tienen que levantar propuestas. Hay que levantar propuestas para ir congregando lentamente alrededor de ellas, tras ellas, población. Entonces este es un resultado que tenemos en estos últimos tiempos y está muy jodido lo relacionado con La Paloma. Bueno, ahora, Homero, sí, pasaríamos ese video que muestra la vergüenza que está pasando en nuestros países
Tenía otro más sobre Chile, que también está regalando sus riquezas minerales. Lo mismo está pasando con la Argentina de Milei. Y no solo ha llegado a eso, como explica acá la persona esta que hace la denuncia de que Milei terminó, aunque lo hizo primero Fernández, Alberto Fernández, que regaló el Paraná para el Comando Sur de Estados Unidos, y ahora se agregó el mar argentino. Es vergonzoso lo que está pasando en todos nuestros países, y la responsabilidad que tiene ante estos hechos el fracaso del progresismo, el engaño del progresismo, que ha calentado de tal manera a la gente por sus mentiras, por sus promesas de cambiar cosas, que termina volcándose a lo peor que nos puede pasar, que es los sectores de la extrema derecha. Y los grandes capitales están trabajando para que esa extrema derecha triunfe en nuestros países. De ahí la responsabilidad que tenemos de trabajar, de sumar, para evitar que esto también ocurra en Uruguay. Ya iremos conversando algunas cosas más. Pasamos el video, Mero. Hablando de la hidrovía, Sí. ¿por qué es clave este tema? 60.000 millones de dólares, todos los años pasan por el río Paraná, y el que lo está planificando es el Comando Sur del Ejército Norteamericano. En el 2020 firma un acuerdo con el gobierno de Paraguay, y el 28 de noviembre de 2023 Alberto Fernández firma un decreto parecido en donde le da la planificación al Comando Sur del Ejército Norteamericano, que fue justamente el impulsor de tipos como Galtieri, Vidal y demás en los años ¿Qué 70. es el Comando Sur del Ejército Norteamericano? Es la repartición del gobierno de Estados Unidos que se dedica a América Latina junto a la DEA. La DEA, la CIA y el Comando Sur del Ejército Norteamericano planifican negocios de las estructuras estatales que manejan, entre otros países enteros, entre otros hoy la Argentina. Ellos son los que firmaron ahora lo que se conoce, acordate esto que se va a hablar mucho dentro de poco, Proyecto 333, no te puedes olvidar nunca, Proyecto 333. Le entregó Milei el gobierno sobre el mar argentino al Comando Sur del Ejército Norteamericano. Es impresionante, el mar argentino y el Paraná ya no son argentinos. Por el Paraná pasa la mayor riqueza de la Argentina. El que maneja el Paraná maneja la riqueza de la Argentina. La planificación es eso. ¿Para quién dragás? ¿Para quién balizás? ¿Qué se va a hacer en eso? ¿Por qué los buques tienen que ser con tanta profundidad? Eso lo piensa Estados Unidos. A partir de ese momento, lo que nosotros decimos, el resultado de esta licitación va a incidir si en alguna provincia que ni siquiera conozcan de qué color es el agua del Paraná, va a haber un plato más o un plato menos de comida. Yo creo que va a haber menos platos de comida en la Argentina porque se va a extranjerizar el resultado de ese 80% de las exportaciones de esos 60.000 millones de dólares. Bueno, acá está planteado cuál es el peligro cuando vienen las extremas derechas. Entran a vender la soberanía del país, entran a reprimir el pueblo, como ha pasado en la Argentina. Incluso los jubilados, que están ganando vintenes, inflación mediante, desvalorización del peso argentino, ha volcado a la miseria a grandes sectores de la población argentina. Han cerrado fábricas por todos lados, porque hay una desprotección enorme, hay una venta del país, y los minerales junto con Chile los están regalando. Y acá estamos hablando de esta salida del Paraná, que viene a su vez del río Paraguay, como bien dice el videíto ahí, ya en el año 2020 acordaron con Paraguay que esa hidrovía también la entra a manejar el Comando Sur, lo que es el río Paraguay, que viene al río Paraná, y que este a su vez en alguna medida termina llegando al río Uruguay como una posible salida hacia el mar. Y como dice el video ahí, no solo le han dado el Comando Sur, que ya lo define bastante bien ahí, que es una parte, digamos, del gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con el ejército, la DEA y la propia CIA, digo, que van a planificar, balizar, van a manejar
lo que por el río Paraná surja, ahí sí, pero hay un control de la economía. Darle un río es parecido a todas las vergüenzas que nosotros tenemos. Veremos para qué nos da el tiempo, como es el tema de haber vendido hasta el año 81 el muelle de contenedores, que es la mayor ingreso económico que tiene el puerto de Montevideo, a capitales belgas, con la propia participación del Estado allí con un 20%, que por supuesto es más que nada para que, si tiene algún requerimiento los capitales belgas, nosotros, a partir de la carga impositiva, el pueblo uruguayo se encargue de ayudarle a estos pobres capitales belgas que se adueñaron en los hechos del puerto de Montevideo. Y lo que significa este retroceso de estar en manos extranjeras, privadas, el puerto de Montevideo, que debería estar en manos del Estado. Pero ahí está el tema, como a veces los políticos vendepatria incitan, buscan que la clase trabajadora tenga un mal comportamiento para después justificar que salga de la órbita del Estado determinadas cosas que son fundamentales. Incluso los capitales belgas han deteriorado, porque han hecho un aumento abusivo de las tarifas en el muelle de contenedores, lo cual está llevando en los hechos a que el puerto de Montevideo y nuestros puertos terminen sustituidos. Por eso que se ha preparado todo esto hacia la salida por el norte de nuestro departamento, y a partir de la Laguna Merín y el canal San Gonzalo, creo no estar diciendo mal el nombre, bueno, esto termine derivando hacia puertos de Río Grande del Sur. Esta es la realidad de un país que cada vez tiene menos soberanía y que todo se adapta a los apetitos de los grandes capitales. Y todo esto para servirle más que nada al proyecto celulósico forestal, que aparte no deja nada en el país, nada en ningún sentido, no deja nada en empleo, genera la quinta parte del empleo que genera la ganadería extensiva. Ni hablar si tuviéramos agricultura, fruticultura, lechería, que podríamos tener un promedio de 11 a 15 veces más empleo. Y cómo nos está comiendo el agua, y todavía el papel viene del exterior. Así estamos también, ¿no? Bueno, esta es una realidad que estamos viviendo hace tiempo. Como siempre, el tiempo es poco, es un problema que tenemos, y ahí, bueno, ahí denuncia este hombre con una fecha, 28 de noviembre del año 23, Alberto Fernández, el famoso progresismo, le da el Paraná al Comando Sur de Estados Unidos. Y después Milei ahora se encarga de dar el mar argentino. Cuando tenga tiempo yo les pido que se fije lo que significa todo ese espacio de Paraná más territorio marítimo de Argentina, lo que implica la pérdida de soberanía enorme que es. Y por el lado del Pacífico también se están juntando Argentina y Chile para sacar por la zona del Pacífico los minerales de ambos países, regalándolos casi, con otro hombre de extrema derecha de apellido Castro, instalado en Chile. Bueno, estas son las realidades que estamos viviendo. Este tema, yo qué sé, es complicada, mano. Y hay un tema que tenía que hablar y se me fue el tiempo y ya esta primera parte estaría, así que Homero iríamos a la primera propaganda que incluye lo de Aute y después sí, de la primera propaganda, inmediatamente va ese video que hoy tú estés pasando. Bueno, esta casa que se alquila está ubicada en La Aguada. Está cerca de las 5 esquinas de La Aguada, por la misma vereda, la misma calle que está el local de los pescadores, el local del Zulma. El local del Zulma estará a 30 metros de las 5 esquinas. Y por esa misma vereda, por esa misma calle,
50 metros más adelante hay una casa que tiene una malla sombra que dice Cone. Bueno, a los fondos de esa malla sombra, de esa casa que dice Cone, a los fondos está esta casa. Se alquila por todo el año por 8.000 pesos por mes. Y ahí vienen más o menos lo que tiene. Ahí están unos teléfonos para llamar, si quisiera, a alguien interesado. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI millones de personas en África caminen horas cada día para conseguir agua, mientras debajo de ese mismo suelo existen acuíferos con suficiente agua para abastecer el continente durante siglos? El agua existe. El problema no es la escasez. El problema es quién controla el acceso. En 2012, investigadores del British Geological Survey mapearon acuíferos subterráneos en todo el continente africano y encontraron reservas 100 veces mayores que las estimaciones anteriores. Suficiente para transformar completamente la realidad de millones de personas. Pero si el agua está ahí, si la tecnología existe, si perforar pozos básicos es accesible, ¿por qué millones siguen sin tenerla? Parte de la respuesta está en la deuda. Muchos países africanos destinan entre el 20 y el 40% de sus ingresos nacionales al pago de deuda externa. Dinero que nunca llega a pozos, infraestructura ni sistemas de distribución. ¿A quién le deben ese dinero? A instituciones financieras internacionales y países que históricamente extrajeron riqueza del mismo continente que hoy dicen querer ayudar. Y aquí aparece otra capa.
El agua en muchas regiones no es solo un recurso, es un negocio. Corporaciones internacionales extraen agua subterránea en regiones donde la población local no tiene acceso gratuito. La embotellan, la venden globalmente y pagan tarifas mínimas por lo que tomaron. El filósofo Jason Hickel lo documenta con precisión. El flujo neto de recursos del sur global hacia el norte global supera con creces la ayuda que va en dirección contraria. No es ayuda, es intercambio desigual. Mientras tanto, una niña en Mali camina 4 horas diarias para traer agua probablemente contaminada. Ese tiempo no lo dedica a estudiar. Ese esfuerzo no lo invierte en construir algo. La falta de agua no es solo un problema de salud. Es un mecanismo que mantiene poblaciones enteras ocupadas sobreviviendo en lugar de desarrollándose. Y eso también es conveniente para alguien. Antes de terminar, necesito decirte algo importante. Este tipo de contenido toma tiempo, investigación y trabajo real para producirlo, y puede que esta cuenta desaparezca pronto. No por falta de ideas, sino porque el algoritmo favorece a quienes tienen más seguidores y más interacción. Si solo ves sin comentar, sin compartir, sin seguir, para el algoritmo es como si no existieras. Y sin algoritmo, este contenido deja de llegar a quien más lo necesita. Así que si este video te hizo pensar, comenta la palabra agua, compártelo con alguien que necesite verlo, y sígueme para que lo que viene no desaparezca antes de llegar a ti. Porque hay muchas más historias como esta que nadie cuenta. ¿En qué momento decidimos que el agua debajo de la tierra de alguien le pertenece a una corporación antes de pertenecerle a quienes viven encima de ella? Estos videitos medio bobos van ayudando para ver cosas. Siempre tienen grandes errores que espero que usted los haya percibido. Uno de ellos cuando dice la ayuda, acá no hay ninguna ayuda, acá lo que hay es una explotación. Y acá lo que surge claro, dése cuenta que, como dice ahí el videíto, que de todas maneras aporta cosas, se descubrió que se manejaba la 100ª parte de la capacidad en agua que tiene África. Y entonces uno ve a las claras cómo es posible, inclusive, que vivan 12.000 millones de personas en este planeta. No falta nada, no falta nada. Claro, después habrá que producir de una manera que no exista la obsolescencia programada para que un producto al cabo de 1 año, 2, 5 como mucho, haya que sustituirlo, porque eso es un despilfarro de trabajo y especialmente de materiales que provienen de la naturaleza. El hacer un programa en vivo cuesta un poco, y yo tenía, debido a este tema del agua, para leer algo, un párrafo, la mitad de un párrafo, de un libro del ministro de Economía, Gabriel Odone, que se llama El Despegue, y ya lo voy a hacer. Pero este tema de hacer en vivo me estaban faltando 2 cosas. Una, que la quiero remarcar, después haré y abundaré más en ella. Bueno, Salle, en esa proliferación de videos de él que se pueden ver por todos lados, la otra vez lo entrevistaron en un medio y decía que todo lo que él planteaba en realidad no se podía realizar. Entonces muy jodido. Y planteaba el voto hacia él. También es embromado. Ahora, ¿qué pasa con Salle? Nosotros estamos para sumar todo lo que se pueda sumar, porque hay que ir viendo cómo sumar. Pero esto es grave. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué es que nosotros planteamos la necesidad de tener pueblo detrás? ¿Por qué planteamos la necesidad que el pueblo uruguayo hoy está lejos de pensarlo? Pero nosotros estamos seguros que eso que hoy está lejos, mañana puede estar muy cerca. Los procesos sociales pueden tener momentos en los cuales nada se avanza, pero en determinados momentos se puede producir una eclosión y salir los pueblos a la calle y ser incontenible. Algo de eso hay en Bolivia,
Ahora basta con solo salir a la calle, dominar las calles, porque el pueblo en alguna medida, si está todo el pueblo, es invencible, que hay que tener claro también una organización política que dirija, inserta en el pueblo, fomentando la democracia a ultranza, esperando que el pueblo progrese, prospere en ver las cuestiones. Pero esa organización política es imprescindible. No basta solo lo social. Se precisa una conducción. Y esa conducción tiene que tener muy claros los pasos a realizar. Porque en esos cambios, una cosa que tenemos que evitar, y a veces no es fácil, pero hay que evitar, es que el pueblo esté en peores condiciones de las que estaba antes. Entonces tenemos que tener muy claro qué vamos a realizar. Ahora Salle no quiere pueblo organizado atrás, por lo menos no hace el planteo. Y dice que él quiere ser presidente, pero en el caso que la gente lo vote, y él quiere que la gente lo vote, no va a poder realizar los cambios. ¿Y por qué no va a poder realizar los cambios? Y sí, porque no tiene el mismo planteo que tenemos nosotros. Somos preciosos, por eso no somos ni preciosos ni divinos. Pero planteamos lo que corresponde. No hay cambios, no se le toca los intereses a los megacapitales, a los grandes capitales, sin tener un pueblo organizado detrás y que tenga muy claro qué es lo que hay que hacer. Y nos falta mucho, sí, nos falta mucho, pero ese es el camino. El otro camino es un poco lastimoso. Queríamos simplemente decir estas cuestiones referidos al doctor Gustavo Salle, que creemos que tiene que aprender, que el tema no es ganar, esto no es un tema personal, esto es un tema de los intereses de un pueblo, en este caso el pueblo uruguayo. Lo otro que queremos decir, y tiene que ver con el primer video que hemos pasado, ese que muestra lo que ha pasado en la Argentina. Teníamos uno que muestra toda la entrega de los minerales que hace este presidente nuevo de Chile, Kast, pero lo hacen cualquiera de los dos. Podía haber sido Boris, representante del progresismo. Entonces, la importancia de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se han sumado otros países petroleros incluso, Irán y otros países que hoy integran el BRICS. Nosotros creemos que hay que hacer un acercamiento al BRICS, con total independencia, pero hay que hacerlo. Allí hay dos países que pueden ser de especial relevancia si nos planteamos tener un país soberano. Es decir, si estamos dispuestos a enfrentar el imperialismo norteamericano y sus aliados. Porque digamos una cosa, y sabemos que estos temas los hemos discutido en la interna nuestra, ¿son fáciles de plantear? No, no son fáciles de plantear, y en un momento muy especial del pueblo uruguayo, que está desorganizado, que no tiene confianza en nadie, y eso es muy malo, y está desesperanzado, sabemos que no es fácil lo que estamos planteando, creemos nosotros con claridad. Se hace necesario, si querés tener un país soberano para resolver los problemas de tu gente, se hace necesario también tener una estrategia militar que te permita ser libre y que puedas enfrentar el imperialismo norteamericano. Mirá los disparates que estamos diciendo. Pero no hay otro camino. Porque ¿qué vamos a decir? Que no podemos, ¿no? Si el pueblo no quiere, no podemos. Si el pueblo quiere y nos conducimos correctamente, y todo es posible. Nosotros decimos lo siguiente: los pueblos, el conjunto de los pueblos, cuando están dispuestos a enfrentar determinadas cosas, no hay fuerza que los detenga. Y lo que debe de hacerse es, a partir de una conducción política correcta, que hay que tener mucha modestia, que hay que saber sumar, y estamos lejos de todas estas cosas. Reiteramos, los procesos sociales de repente avanzan
tan lentos que parece que no avanzaran, que retrocedieran. Pero llegan determinados momentos y vemos como el espacio de tiempo no nos da para nada, incluso lo que está pasando hoy, en el tema de buscar una represión sin las salidas reales. Este tema también lo vamos a tener que tratar. Esta estupidez, estas sandeces de querer resolver las cosas sacando al ejército. No, la propia policía, porque acá hay dos caminos en el tema social. En primera instancia, todo lo que hoy es delincuencia y tiene que ir para adentro, pero no precisa del ejército para eso. Da de sobra a la policía, si hay voluntad política de hacerlo. Y el otro tema de fondo es empleo, es trabajo. La salida es trabajo. Usted piénselo, señora, señor, usted piénselo. La última salida, la instancia definitiva de resolver los problemas es construir una sociedad donde haya pleno empleo. ¿Y eso es posible? Sí, eso es posible, señora. Otra vez el pueblo atrás. Y otra vez un programa. No una clase obrera que pide que vengan las pasteras. No. La clase obrera que dice, si con 2.000 hectáreas teníamos un papel de todo tipo, ¿por qué tenemos que traer a estos bandidos que nos van a dejar sin agua, plantar 700 veces más superficies en árboles que nos están agotando el agua y traer el papel de afuera? ¿Qué te parece? Entonces, el pueblo de a poco va a tener conciencia y va a hacer los cambios imprescindibles. Bueno, mínimamente creo haber atendido lo relacionado con Salles y con el Brito. ¿Por qué precisamos, con total autonomía, con total independencia, buscar conversaciones que están lejos, tanto con China como con Rusia? Rusia, desde el punto de vista militar, tiene grandes avances y bueno, lamentablemente es triste hablar de estos temas, pero otra vez una discusión que, reitero, en alguna medida en nuestra interna, chica, pero con gran capacidad, en alguna medida intelectual y de pensamiento. Bueno, estuvimos hablando de que si queremos ser soberanos y queremos construir una patria para todos, donde reine la pública felicidad, ese camino incluye, lamentablemente, ojalá no existiera el imperialismo, ojalá no existieran los imperialismos, ojalá no existiera el imperialismo norteamericano, pero ya ves, no es porque esté Trump, es ese gobierno imperialista que nada tiene que ver con el pueblo norteamericano, porque inclusive eso, la lucha se puede dar hasta la interna del imperio, en sí se está dando ya, porque la actitud imperialista la tiene con el resto del mundo, pero también la tiene como gran capital de las corporaciones, explotador, jodiendo al propio pueblo norteamericano. Ya hay un porcentaje alto del pueblo norteamericano que está mal. Hay un segundo video que tenemos para esta segunda parte, que es una lástima, pero ese segundo video no va a Homero, porque voy a cumplir con alguien que hace tiempo quería leer, aunque sea un pedacito de él, que es Gabriel O'Donnell, que algún compañero me dice la enorme paciencia que tengo y en alguna medida me da a entender el sacrificio de leer a este bandido de Gabriel O'Donnell, ministro de Economía del Frente Amplio. Mire las cosas que dice, porque además O'Donnell se cree que es un señor que sabe mucho. Es un bandido bárbaro, eso sí, quédese tranquila, señora, que como todos ellos, es otro bandido más de estas dos coaliciones mayoritarias que usted y su esposo votan. Le hace una pregunta porque recurren al método periodístico en el libro El Despegue. Entonces, si no se pueden hacer todas las reformas a la vez, dice el periodista, ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué orden debería encararse una agenda como esta para que surta efecto? Y ahora contesta O'Donnell, siendo muy esquemático,
tenemos que crecer a tasas más altas y tenemos que fortalecer nuestro sistema de convivencia, lo que exige reconcebir nuestro régimen de protección social. Siempre están pensando en las aspirinas, siempre están pensando en las curitas. No quieren tener un proyecto de país donde haya pleno empleo, donde se produzca con la planificación correspondiente y con la existencia del mercado, se produzca para resolver las necesidades del pueblo uruguayo. Es decir, la producción va encaminada a resolver los problemas del pueblo uruguayo. Vivienda, empleo antes que nada. Todo lo que se pueda producir en el país para generar empleo y bienestar, y una población que va a tener ingresos, que no va a precisar recurrir a lo delincuencial. Pero acá siempre está con las curitas, con las aspirinas, media aspirina, cuarta aspirina, curitas. Bueno, nuestro régimen de protección social. Para crecer más, dice O'Donnell, se requieren 3 cosas. Por ser un país pequeño necesitamos encontrar un nuevo gran eje de transformación que se traduzca en un efecto de nivel sobre la tasa de inversión, que aumente de forma permanente nuestras ventas al exterior y que nos ayude a diversificar mercados y productos de exportación. Bueno, acá la historia de siempre. Yo tenía en ese segundo video, que no va a Homero, ya vamos para la tercera y última parte ahora, y pasamos los videos que allí en principio están establecidos. Entonces yo allí decía, como el discurso, era el segundo video, habla cómo la clase dominante construye un discurso para justificarse y cómo engaña a la población. Bueno, un discurso que hay es que nuestro mercado interno es chico. ¿Y qué pasa? ¿La gente cree ese discurso? Sí, totalmente. Un disparate, el 80% quizás de nuestra población cree que nuestro mercado interno es chico. Y nuestro mercado interno no es chico, como no es ningún mercado interno de ningún país, porque ese mercado interno es su gente. Y ese mercado interno, para no hablar solo teóricamente, sino para recordarles parte de la historia del Uruguay, hasta el año 1990 tuvo 450.000 empleos industriales que descansaban mayormente en el consumo interno, es decir, en el consumo de los uruguayos. Y es fácil verlo eso, no es tan difícil. Usted ve la cantidad de autos que se venden. Bueno, produciendo un 40%, medio escaso, son 20.000 0 kilómetros a construirse acá en el país. El plástico hay que sustituirlo por vidrio quizás, no lo más cómodo, pero sí efectivo para no perjudicar nuestra salud. Bueno, el papel, con 2.000 hectáreas, esta vez no de eucaliptus, sino 2.000 hectáreas de cáñamo, la planta del cáñamo, que es muy beneficiosa. Googleé y ver qué le dice el Google con respecto a beneficios que tiene el cáñamo, que airea y fertiliza la tierra, para empezar, y que lo puede plantar cualquier productor en media hectárea, 1 hectárea, 2 hectáreas. ¿Qué te parece? Le damos vida y entramos a repoblar la campaña también de a poco. Entonces, que ayude a diversificar mercados y productos de exportación. No está solo Don en este mundo. Incluso, y estas cosas hay que pensarlas, de aquí a 15 o 20 años es muy probable que ciertas ventajas comparativas que hoy tenemos, por ejemplo, para vender carne, no existan. Bueno, nos están preparando otro mundo, que eso es parte del último video que tenemos para ver en la tercera y última parte.
porque nos están construyendo de apuro dictaduras. No están dispuestos a que haya cambios e incluso quieren robar todas las riquezas de los distintos países. Y para hacer eso es bastante improbable y difícil habiendo libertades, estando en democracia. Entonces, si habrá que estar razonando cosas, si habrá que estar pensando también en otro tipo de alianza, incluso a nivel internacional, lo del BRIC, pero siempre manteniendo independencia y autonomía como uruguayo, como Uruguay. Y para eso este pueblo tiene capacidades. Entonces a eso apostamos. Vamos a leer un poco más y capaz que hasta esto, la lectura, la corto, porque era un poquito más extensa. Un eje, como lo han sido la forestación y la agricultura. Ahora, ¿cuál es ese eje? No lo sé, dice O'Donnell. Y mirá qué ejemplo pone O'Donnell. Esto es un representante típico de los entreguistas, de que está al servicio, porque es claro, todo el mundo no está mal. Estos nenes viene de una agencia de grandes capitales, UPE Ferrere. Es decir, estos bandidos están ahí en la crema, han estado siempre al servicio de grandes capitales. Mirá los ejemplos que pone. Ha sido la forestación y la agricultura. La agricultura especialmente estará pensando en la soja transgénica y la forestación. ¿Qué le han dado al país? Bueno, este es el ministro de Economía, pero ojo, la misma historia con la ministra anterior, que había sido a su vez la que se encargaba de la deuda externa cuando el Frente Amplio era gobierno, es decir, Arbelech. Bueno, un eje como lo han sido la forestación y la agricultura. Ahora, ¿cuál es ese eje? No lo sé, dice O'Donnell. Mi intuición es que los temas que giran alrededor del agua son donde deberíamos poner foco. Mirá qué inteligente es este hombre. No es una hermosura la criatura y algunos me reprochan que me dedique a leerlo. No, es interesantísimo su lectura. Mirá lo que nos dice. Un eje como lo han sido la forestación y la agricultura. Ahora, ¿cuál es ese eje? No lo sé, dice O'Donnell. Mi intuición, dice O'Donnell, es que los temas que giran alrededor del agua son donde deberíamos poner foco. Ese es un espacio donde creo que tenemos una insuficiente reflexión y donde hay posibilidades para imaginar y crear nuevas oportunidades. Yo diría nuevas entregas. Por eso es necesario trabajar en ello. ¿Por qué? Porque probablemente en los próximos años alrededor del agua van a estar los grandes flujos de inversión vinculados a esta zona del mundo. Bueno, acuérdese del videíto que le pasó Homero hace un rato. Bueno, con esta gente andamos lidiando, ¿eh? Y mira qué intuición tienen. Son agentes del imperialismo dedicados a ver cómo justifica que el país sea entregado a capitales extranjeros. No hablan ni siquiera de una posible unión de América Latina, que yo no la veo fácil, no lo converso muy seguido ese aspecto, porque veo los inconvenientes. Creo que cada país tiene que construir su fuerza internamente. Si las condiciones dan para unirse, y esas condiciones son reales, de unidad verdadera, de lealtad para enfrentar al imperialismo, no tenemos ningún inconveniente. Pero mientras tanto, que cada pueblo cree su propia fuerza. Ahí tenemos, dentro de este panorama, por ejemplo, el ejemplo del pueblo boliviano, de sus mujeres en las calles, con una claridad enorme, con una experiencia de lucha que lo lleva a respetar las bases. Allí no manejan tan fácilmente los dirigentes. Incluso la Central Obrera Boliviana, la COP, ya quería negociar con este presidente que hay ahí en Bolivia y que tiene el rechazo de la gente. Porque es claro,
cagó a mazazos, incluso con enormes subas del combustible. En otra etapa todavía no se había producido esto del estrecho de Hormuz y la suba inusitada del crudo, del petróleo. Bueno, entonces por ese camino van las cosas. Porque probablemente en los próximos años alrededor del agua van a estar los grandes flujos de inversión vinculados a esta zona del mundo, ya sea para dar acceso a la producción de materias primas, generar energía, producir alimentos, etc. Y ese es un tema sobre el cual hay que pensar de un modo multidimensional. Bueno, es preciosa sus palabras, todo lo demás. Por supuesto, nosotros estamos a favor del uso de nuestra agua, que es mucha, de represar y generar energía eléctrica, y que ese represamiento sirva además para tener agua extra para el riego, y por supuesto tenemos que intensificar todo lo que es la prospección para sacar agua de nuestro subsuelo, que lo tiene en abundancia, porque es muy importante la presencia de abundante agua justamente para lograr mayores niveles de productividad. Ya lo he dicho muchas veces, pero vale la pena saberlo. Un maíz con riego suficiente, es decir, con agua para dosificar y tener el agua abundante, puede producir 4 veces más que un maíz que, digamos, se va desempeñando de acuerdo a lo que la naturaleza proporciona en cuanto a agua, que en el caso nuestro no es tan poco. Bueno, Homero, vamos por la segunda propaganda con sus características y después iremos a los 2 videos que tenemos para la tercera y última parte. Veremos si nos da el tiempo. Bueno, esta casa está en La Aguada, está cerca de las 5 esquinas de La Aguada. A 30 metros de las 5 esquinas de La Aguada, la primera calle que daría los terrenos al fondo de lo que era antes la vía, que hay una ruta ahí. Bueno, a 30 metros de las 5 esquinas está el local del Zulma, de los pescadores. Y 50 metros más adelante hay una casa que tiene una malla sombra y dice Cone. Bueno, al fondo de esa casa viene a estar esta casa para alquilar. Se alquila por todo el año, 4 meses de garantía hay que poner, y a 8.000 pesos por mes, y se alquila por todo el año. Tiene incluso para tener, digamos, donde poner un vehículo, un garage. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT.
No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, vamos a entrar en esta tercera y última parte. Ahí tenemos un video donde habla cómo se ha desmantelado el ferrocarril en toda América Latina. Acá en Uruguay, ese desmantelamiento le correspondió al primer gobierno de Julio María Sanguinetti, que en el año 1987, más allá de las condiciones nada buenas que estaba el ferrocarril, decreta su cierre, decreta su disolución. Y bueno, vamos a hablar un poco, después de ver el video, de la necesidad que hay de recuperar el tren. El tren es el medio de transporte más barato, más económico, terrestre. Es por lejos, incluso de promedio, sustituye más o menos con sus vagones a unos 100 camiones. Puede sustituirlos. E incluso nunca se podía haber desmantelado el tren, y lo que se tenía que haber hecho es haber ido mejorando sus vías para desarrollar mayor velocidad. Eso es todo un tema, y bueno, y eso está en el programa de la Unidad Popular, y por supuesto es parte de nuestro programa como Partido Humanista, lista 1969. Ahí vamos a hablar de algún otro aspecto más, de soberanía en este aspecto referidas al transporte en general, o lo que son los puertos, lo que son los aeropuertos, todo ese tipo de cuestión que tiene que ver con una infraestructura que ayude a economizar el traslado de distintas producciones como una forma de abaratar el consumo de nuestra población, es decir, en beneficio de nuestra población. El video va explicando esas cuestiones, y ni hablar que también precisamos el tren de pasajeros, también precisamos ese tren que puede cumplir un gran papel en muchos sentidos para repoblar nuestra campaña de nuevo, y que esa campaña, entre otros, esté comunicado por el tren, por el ferrocarril. Y también el hecho de pasajeros, que era un atractivo y sirve de mucho a todo lo relacionado con el turismo, y especialmente con un turismo social, porque también tenemos que pensar en mejorar las condiciones de vida de toda nuestra población. Bueno, pasamos a ese video, el de los ferrocarriles. Los ferrocarriles que conectaban pueblos y fueron enterrados por el capital. Cómo los trenes públicos fueron desmantelados para abrirle paso a las carreteras privatizadas. No fue casualidad, no fue error, fue un plan. Los trenes no desaparecieron porque fueran lentos, viejos o inútiles. Desaparecieron porque estorbaban. Porque eran públicos, baratos, eficientes. Porque unían regiones sin pedir permiso, sin peajes, sin petróleo. Porque tejían nación. El ferrocarril era una espina en el corazón del negocio. Lo enterraron gobiernos de todos los colores. Lo firmaron tecnócratas con cara de futuro y alma hipotecada. Lo celebraron los medios como modernización. Pero no fue progreso, fue saqueo. Y los que hoy manejan las autopistas privatizadas, las flotas de buses, los contratos de cemento,
Las petroleras y las ensambladoras de tractores lo sabían desde el principio, había que matar al tren para que sus ganancias pudieran nacer. En Argentina, el sistema ferroviario fue una red viva que llegaba a más de 47.000 kilómetros. Conectaba zonas rurales, movía alimentos, transportaba obreros. Cuando lo privatizaron en los 90, dijeron que era para mejorar. Lo que mejoraron fueron los balances de los nuevos dueños. Hoy, quedan ruinas, vías oxidadas y pueblos fantasmas donde antes pasaba el tren. A cambio, nos dejaron rutas rotas, camiones contaminantes y un modelo que encarece cada flete, cada alimento, cada vida. En México, la historia fue igual de cruel. El ferrocarril nacional fue desmantelado en nombre del libre mercado. Se entregó al capital privado, se fragmentó. El tren dejó de ser derecho y pasó a ser privilegio. Se desactivaron líneas completas, se abandonaron estaciones. Y el resultado fue el mismo: más carreteras, más dependencia del diésel, más peajes, más caos. Todo para que el negocio de unos pocos se volviera obligatorio para todos. En Colombia, el crimen fue más lento, pero igual de certero. Los trenes fueron abandonados por décadas. No hubo inversión, ni voluntad. Y mientras las vías se cubrían de maleza, los contratos viales crecían como hongos después de la lluvia. Carreteras eternas, mal hechas, sobrecosteadas. Porque ahí estaba el negocio, en construir mal para volver a construir. Y si eso significa que el campesino pague el doble por transportar sus productos, que lo haga. El capital no se detiene por la pobreza ajena. El modelo es obsceno. Eliminan el transporte público eficiente y barato para obligarnos a depender del más caro, más contaminante y más privatizado. Un sistema diseñado no para reducir costos, sino para aumentarlos y convertirlos en ganancia. Cada kilómetro de carretera privatizada es una deuda para el pueblo y una renta para los dueños del peaje. Cada tractocamión que sustituye a un vagón es más petróleo vendido, más repuestos, más talleres, más consumo obligado. Y así, lo que debería ser un sistema de transporte al servicio de la soberanía y el pueblo, se convierte en una cadena de intermediarios, mafias logísticas y conglomerados que exprimen hasta el último peso por mover una tonelada de arroz. No les interesa la eficiencia, les interesa la renta. Por eso destruyeron el tren, porque el tren democratizaba. El tren conectaba sin robar. Nos vendieron la idea de que la modernidad era velocidad, pero no dijeron que esa velocidad se paga con deuda, con abandono rural, con ciudades congestionadas, con aire envenenado. Nos hicieron creer que el tren era el pasado, cuando era futuro. Nos repitieron que el mercado es mejor gestor, pero lo único que gestiona bien es su avaricia. Mientras Europa y Asia reviven sus trenes como columna vertebral del transporte nacional, aquí seguimos entregando contratos para hacer trochas con peajes. Mientras allá electrifican vías, aquí asfaltamos montañas para que pasen camiones que destruyen más de lo que llevan. Y mientras allá subsidian el transporte público como derecho, aquí lo volvemos lujo. Pero el tren no murió. Lo mataron. Lo asesinaron con decretos, con contratos, con discursos. Y lo enterraron bajo toneladas de cemento, intereses creados y complicidad política. Porque un país que tiene trenes funcionales no necesita pagar por cada viaje con el alma. Porque un campesino con tren no depende del camión del patrón. Porque un pueblo con tren se mueve con dignidad, no con mendicidad. Y quizá por eso lo odiaban tanto. Porque el tren era demasiado justo para este sistema injusto. Escrito por Manuel Fernando González Villamil. Bueno, tengo un mensaje de alguien que se llama Martín, para que se quede tranquilo, lo vamos a abordar y a contestar hoy mismo. Bueno, este tema del tren, nosotros queremos recuperar el tren, es imprescindible, será parte de un nuevo país a construir y por supuesto va a cumplir una tarea muy importante
en llegar a todos los rincones de nuestro territorio y especialmente va a ayudar a repoblar la campaña nuevamente. Cuestión que creemos que en poco tiempo, por lo menos tenemos que llegar a que haya 300.000 personas en las zonas rurales, 300.000. En la década del 60 había más de 600.000. Hoy hay escasamente, no sé si se llega a 100.000 personas en las zonas rurales. Bueno, el tren lo queremos recuperar, especialmente el de carga, pero lo ya dicho un poco antes, también para pasajeros, por la comodidad que presenta en cuanto a que se puede llevar en el tren muchas cosas, bicicletas y otras cuestiones que son imprescindibles para el trabajo. Así que hay que hacer una verdadera recuperación del tren. Lo segundo es el tema de un puerto estatal. El puerto tiene que estar en manos del Estado, el puerto Montevideo y otros puertos. Y un puerto en Rocha, con la profundidad que tiene el mar en esta zona, el Palenque, etcétera, y sí, hay que construir un puerto en La Paloma, o en esta zona de La Paloma, con profundidades de 22 metros, por ahí, porque eso nos daría una posibilidad enorme, y no hay que despreciarlo. Y quizás haya que construir un puerto pesquero también, que no precisa tanta profundidad. Pero sí estatal para defender la economía del país. Aeropuertos hay que tener, incluso a nivel estatal hay que tener un avión, porque determinados pescados, vendiéndolos fríos, frescos y no congelados, tienen un precio en algunos mercados muy importante. Y la única manera de obtener esos precios es teniendo un avión nuestro, que con total autonomía e independencia lleve ese pescado de calidad y de buen precio a determinados mercados que pagan por él. La marina mercante, bueno, ahí que inclusive vamos a tener que volver a entrevistar a la gente de la Intergremial Marítima. Uruguay se quedó sin flota de marina mercante, es decir, todos los productos nuestros pagamos por ellos, y entre fletes y el seguro que hay que tener, se gasta en el Uruguay más de $1.000 millones todos los años. Es parte del desmantelamiento que han producido en el país. Bueno, un tal Martín me dice lo siguiente: nunca dijiste nada a favor de los camioneros. Fuiste el único de Rocha a favor por un gordo, a favor de este gobierno inmundo que tenemos, que saben de trabajo. Bueno, muy bien, Martín, me alegra mucho que lleguen estos mensajes. Estos mensajes pertenecen a lo que hoy predomina en el pueblo uruguayo, rochense también. ¿Qué predomina hoy en el pueblo uruguayo? Y dos hinchadas. Gente a favor del Frente Amplio y gente a favor de la coalición multicolor. Él me dice, porque yo pongo un camionero, un veterano, que dice que está a favor de la guía, porque dice que eso va a ayudar a controlar el tema de que se trabajan 12, 14, 16, 24, 48 horas, y el tema de la necesidad de estar en caja. Es decir, el transporte hoy tiene una enorme informalidad que las empresas, digamos, explotan al trabajador. Y hay un nivel de explotación y de informalidad que es cruel. Y fue lo que hice, pasar un camionero, que ese aspecto está bien. Que esto pueda tener, como le decía en el programa anterior, la intención de poder recaudar más, y es probable, no es descartable. Ahora, el tema es que al Frente Amplio, este muchacho Martín, no le dio la nata para parar a los grandes capitales y decirles: no, mirá, tú vas a tener que poner la guía, sin cobrar, como dicen, todo ese tema, y facilitando, porque eso sí entendemos, que hay que facilitar esta nueva herramienta. Ahora, esta nueva herramienta, entre otras cosas, no digamos que acá está todo el tema dicho alrededor del tema transporte,
Pero nosotros, como trabajadores, aunque este me dice algo así, que saben de trabajo, creo que hay que defender la formalidad del trabajador y determinadas condiciones y justamente el aporte al BPS para de futuro jubilarse mejor. Pero quizás el tema no me dé para recorrer. Bueno, vemos lo que me va quedando, Homero, y lárgame ese último video que habla de que están preparando dictaduras para toda América Latina y un lugar que van a usar, digamos, de base de operaciones es Honduras, donde pusieron en libertad a alguien que como narcotraficante estaba preso en Estados Unidos con una sentencia de 45 años, lo liberaron los norteamericanos para que inicie un proceso de generar dictaduras y matar a todo aquel pueblo que de repente proteste y no esté conforme. Que Estados Unidos e Israel quieren apoderarse de Latinoamérica parece que ya no es una especulación. Los audios recién filtrados del Honduras Gate, algunos muy fuertes. Si hay que matar a la gente, se va a hacer. Es que es lo que el presidente Trump diga. Hay que darles matraca, desaparecerlo de alguna manera. Señalan que Trump y Netanyahu han iniciado una guerra híbrida para instaurar protectorados corporativos de ultraderecha y extirpar cualquier rastro de autonomía democrática o progresista en el continente mediante la fuerza y la desinformación. Querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla. Según el trabajo de investigación de estos medios y las filtraciones entregadas a la Fiscalía por el funcionario Marlon Ochoa, la soberanía de Honduras ha sido la moneda de cambio para comprar la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico. El eje de la trama fue el indulto de Donald Trump a Orlando Hernández a finales de 2025. En las grabaciones, Hernández confiesa que el gobierno de Israel fue el arquitecto del acuerdo. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. El plan busca reinstalar al expresidente como un capataz regional al servicio de la agenda ultraconservadora, utilizando al actual presidente, Narri Asfura, como un caballo de Troya que limpie los procesos judiciales y asegure el control de las instituciones para la llegada de Hernández. Yo voy a ganar las elecciones. A cambio del indulto, Hernández se comprometió a entregar a la administración Trump el control total de los activos estratégicos del país, incluyendo la concesión definitiva del ferrocarril interoceánico a General Electric. También el interoceánico se lo vamos a entregar a General Electric. Garantizar la expansión de la presencia militar norteamericana en el país y el permiso para que operen en territorio nacional sin supervisión del Congreso hondureño, transformando al país en un protectorado militar bajo mando directo de Washington. Que Roatán va a ser el punto central para una nueva base norteamericana por conflictos entre Cuba, México y Venezuela. Respecto a Israel, el acuerdo obliga a Honduras a la compra masiva de armamento y sistemas de ciberespionaje israelíes para el control social. Pero el punto más grave es la cesión de las CEDES, ciudades-estado privadas donde empresas de seguridad e inteligencia israelíes podrán operar con sus propias leyes, tribunales y policía. Pero lo más alarmante es la directiva para liquidar cualquier vestigio de oposición progresista. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre para poder atacar y extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Si en los años 70 fueron los militares, hoy es un plan Cóndor 2.0 basado en el lawfare y la guerra digital, utilizando oficinas de desinformación y fake news con la ayuda del gobierno de Milei para manipular la opinión pública y fabricar casos judiciales contra líderes de la izquierda continental y alimentar la narrativa de que la izquierda es mala. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia. El Honduras Gate es otra muestra de que para la ultraderecha la soberanía popular es una mercancía y la plena democracia un estorbo a eliminar. Bueno, el tiempo se nos ha ido, es probable que volvamos sobre este tema es de suma gravedad y este tema merece atención. Y ya ven cómo procede el imperialismo norteamericano, cómo presiona sobre delincuentes, en este caso un narcotraficante con una pena de 45 años a cumplir en Estados Unidos, negocian con él, lo transforman en presidenciable y, como él mismo expresa ahí, está seguro del triunfo. Sabemos también lo que ha pasado en los últimos tiempos, la influencia, en este caso del presidente Trump, pero cualquiera de los presidentes norteamericanos, a partir de ahora se mete en la interna de las elecciones de los distintos países
latinoamericanos que lo permiten e influye. Chantajeó el triunfo de Milei porque amenazó con que no habría dinero. Bueno, por eso es que nosotros también vamos hablando de todos esos temas, cómo no precisamos de dinero ajeno, cómo el dinero está acá, y cuando se cumplen 3 condiciones, que haya bienes, mercaderías en abundancia, que es un primer tema, que haya capacidad ociosa y que haya gente dispuesta a trabajar, puedes emitir en tu moneda, peso uruguayo, una cantidad nada despreciable que puede llegar incluso al 10% del Producto Bruto Interno. Es decir, que podés emitir hasta 8.000 millones de dólares y lo puedes reiterar. Lo más probable de esas emisiones que sean mucho más chicas, pero que generen empleo. Otra vez les decíamos, hay cifras que las vamos a repetir. La gente no escucha, pero no entiende. No está en capacidad de analizar estas cosas. Capaz que es culpa nuestra, puede ser. 50.000 empleos a un promedio de $2.000 por mes, $2.000 por mes, unos 80.000 pesos por mes promedio. Es decir, que habrá gente que gana 40 y pico, 50, y otra que gane 100 y algo. Porque las categorías existen, las especializaciones existen, y después está todo el tema también de que mucho trabajo, con las condiciones que correspondan en cuanto a seguridad social y condiciones de trabajo, va a estar estimulado, digamos, de acuerdo a lo que se produzca, es decir, mejorar. Pero ya ven los peligros que nos acechan. La cosa no está fácil. Me alegra mucho esta primera intervención de Martín, porque nosotros nos satisface enormemente que la gente, a su manera, nos intervenga. Así que enorme alegría por este mensaje que llegó. Veremos qué hacemos el próximo miércoles. No se olvide, este programa está todos los miércoles a partir de las 22 horas, 22:05, los miércoles. Y se repite por TV Rochense los jueves alrededor de las 11, alrededor de las 13 horas. Bueno, que pasen bien. Un abrazo para todos. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.